Veamos el ejercicio 3 del archivo representación de funciones 3. Nos pide representar la función f de x igual número e elevado a menos x partido menos x. Lo primero, como hemos hecho siempre, averiguar el dominio de la función. Observamos que la función f de x es un cociente de dos funciones. La de arriba es una exponencial que no tiene ningún problema de definición, está definida en todo R. Y abajo, en el denominador, tenemos una función potencial. Pero la función de abajo, dado que está en el denominador, no puede tomar el valor 0, no puede tomar la cisa igual a 0. Por lo tanto, el dominio de la función f de x nos queda determinado por el denominador, que no se puede anular. Y para el dominio de esta función debemos excluir la cisa x igual a 0. Puesto para que x igual a 0, puesto para que para esa cisa x igual a 0 me anula el denominador. Por lo tanto, el dominio de la función f es todos los números reales menos la cisa 0. Expresado en forma de intervalo es desde menos infinito a 0. Abierto en 0, unión de 0 a infinito. Una vez visto el dominio, pasamos a los puntos de corte con los ejes. Calculamos los puntos de corte de la función con el eje x. Para eso hacemos la y igual a 0 en la función. Y la función, lo que tenemos que hacer es anularla, o sea, igualarla a 0, puesto que la función representa la y. Igualamos su expresión analítica a 0, resolvemos la ecuación y observamos evidentemente que el numerador, que es una exponencial, nunca se anula. Esta ecuación no tendría solución ninguna porque esta función, la exponencial de menos x, nunca corta el eje x, nunca llega a anularse. Por lo tanto, no existe solución para esta ecuación y en consecuencia concluimos que la función no corta el eje x. Analizamos los puntos de corte de la función con el eje y y hacemos x igual a 0. Para eso tenemos que hacer en la función la x igual a 0. Es decir, hacemos la imagen en 0 de la función. Y sustituyendo vemos que esto no existe. Puesto que evidentemente hemos comprobado más arriba que esta cisa no pertenece al dominio. Por lo tanto, concluimos que la función no va a cortar el eje. Analizamos la continuidad de las asíntotas. Esta función, que es un cociente de funciones, tiene este dominio y no va a presentar ningún problema de continuidad, salvo, evidentemente, en la cisa x igual a 0, la que no está definida. En los demás puntos de su dominio va a ser una función continua. Por lo tanto, en ese punto de discontinuidad que tiene en x igual a 0, habrá que estudiar los límites laterales, el comportamiento de la función a derecha e izquierda del x igual a 0. Estudiamos el comportamiento de la función en esa cisa, a derecha e izquierda, calculando los límites laterales. Límite de la función cuando x tiende a 0 por la izquierda. Tomo la expresión analítica de la función, calculo el límite, sustituyendo el 0, me quedaría 1 partido menos 0 negativo. Puesto que nos estamos acercando por la izquierda de 0. Como son números muy pequeños próximos a 0, pero negativos, con un menos delante pasa a ser números pequeños muy próximos a 0, pero positivos. 1 entre 0 positivo más infinito. Tenemos una asíntota vertical en x igual a 0, asíntota vertical por el lado izquierdo, puesto que la función nos tiende a más infinito cuando x tiende a 0 por la izquierda. Hacemos el otro límite lateral, sustituyendo la expresión analítica, la x por 0 positivo, nos queda 1 arriba, igual que en el caso anterior, y abajo es menos 0 positivo, va a ser un 0 negativo. Dividiendo uno entre otro, nos queda un infinito, sí, pero negativo porque es más entre menos. Tengo una asíntota vertical, la función tiene una asíntota vertical, en x igual a 0 por el lado derecho. Vamos, tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo, como hemos visto. Asíntota vertical, por tanto, en x igual a 0, para la función. Si nos acercamos por la izquierda, la función va a tender a más infinito. Si nos acercamos a por la derecha de 0, la función tenderá a menos infinito. Miramos si tiene asíntotas oblicuas la función. Para eso, tenemos que resolver este límite. Límite cuando x tiende a infinito de la función, de la expresión analítica de la función partido x. La expresión analítica es esta, dividido entre x, nos sale esta expresión. Límite cuando x tiende a infinito, sustituyendo la x por infinito, me queda un 0 arriba, porque es 1 partido infinito, 0, y abajo menos infinito. Y esto es 0 y 0 negativo. Como nos ha salido un 0, no tenemos asíntota oblicua de la función cuando x tiende a más infinito. Puesto que para que exista asíntota oblicua,
necesariamente aquí me tiene que salir una cantidad finita distinta de 0 en la asíntota oblicua. Y me ha salido 0, por lo tanto no hay asíntota oblicua cuando x tiende a más infinito. Hacemos lo propio también cuando la variable independiente tiende a menos infinito, hacia el otro lado, del mismo cociente, f de x, la expresión analítica a partir de x. Simplificando, bueno, nos queda la misma expresión, pero ahora sustituyo la x por menos infinito. Arriba nos queda un elevado a infinito, o sea, un infinito, y abajo nos queda un menos infinito. Un infinito al cuadrado, pero un menos infinito. Puesto que el menos infinito lo sustituyo dentro, sería menos infinito elevado al cuadrado. El menos infinito elevado al cuadrado nos queda un infinito al cuadrado positivo, vamos, un infinito. Con el menos de adelante queda menos infinito. Un cociente de infinitos. Esto sería indeterminación. Pero sabemos que el numerador, que es una exponencial, es de orden superior al infinito que aparece en el denominador. Es decir, que lo que tengo en el numerador tiende a infinito mucho más deprisa que el infinito que tengo en el denominador. Por lo tanto, el cociente de esos dos infinitos será infinito. Comparando los órdenes de estos dos infinitos que están en el numerador y en el denominador. Y luego, en cuanto al signo, lo de arriba es positivo y lo de abajo es negativo. De ahí viene menos infinito. Como aquí no nos ha salido una cantidad finita distinta de 0, nos ha salido una cantidad infinita, y nos debe haber salido, para que tenga asíntota oblicua, una cantidad finita distinta de 0, no hay asíntota tampoco oblicua de la función cuando x tiende a menos infinito. A continuación estudiamos el comportamiento de la función en los infinitos, para identificar ramas infinitas o bien asíntotas horizontales. Calculo el límite de la función cuando x tiende a infinito. Hago el límite de la expresión analítica de la función cuando x tiende a infinito. Sustituyo la x por infinito. Me queda 1 elevado a infinito, 0, y abajo me queda el menos infinito. Y 0 partido de menos infinito, 0. Como nos ha salido una cantidad finita para este límite, que me determina la asíntota horizontal, me ha salido una cantidad finita y por lo tanto sí que tengo asíntota horizontal en igual a 0. La ecuación de la asíntota horizontal es igual a 0, que es el eje x. Es la ecuación del eje x. O sea que tengo asíntota horizontal igual a 0 cuando la variable independiente tiende a más infinito. Esto significa que la función se va a aproximar en el infinito, cuando x tiende a infinito, se va a aproximar indefinidamente al eje x. O sea, a la asíntota horizontal igual a 0. Analizamos el mismo límite, pero ahora cuando la variable independiente tiende a menos infinito, y el límite de la función cuando x tiende a menos infinito, sustituyo, y me sale un infinito arriba y un infinito abajo. Cociente de infinitos, pero como en el caso de ahí arriba, este de aquí, comparando los órdenes, la exponencial tiene un orden, es de orden superior, es un infinito de orden superior al infinito del denominador, por lo tanto esto va a tender a infinito. Abajo nos queda un infinito positivo arriba también, y por lo tanto nos queda más infinito. El límite. Pero bueno, aquí estamos evaluando si la función tiene asíntota horizontal, y puesto que nos ha salido una cantidad no finita, no tenemos asíntota horizontal, tenemos una rama infinita. Es decir, la función tiende a más infinito cuando la variable independiente tiende a menos infinito. Tendríamos una rama infinita. No habría asíntota horizontal cuando la variable independiente tiende a menos infinito. Pasamos ya a estudiar la monotonía, el crecimiento y decrecimiento de la función, extremos relativos y posibles puntos de inflexión. Calculamos la función derivada, como siempre, la expresión de la función derivada, igualamos luego a 0, esa expresión analítica de la función derivada. La función, que era e elevado a menos x, partido menos x, primero sería la derivada de la función del numerador, que es esta de aquí, multiplicada por menos x, aquí se me ha olvidado poner el paréntesis, menos x que es el denominador, entre paréntesis, puesto que es un por y un menos, entre paréntesis menos la derivada del denominador, que es menos 1, el denominador era menos x, menos 1, multiplicado por el numerador, que era este, sin derivar. Y abajo el cuadrado de la función que aparece en el denominador. El denominador es menos x elevado al cuadrado, queda así.
Y aquí, bueno, sumando, esto nos quedaría x, bueno, x por la exponencial, y al otro lado nos quedaría más, menos, más la exponencial elevada a menos x. Saco factor común, luego al resolver la ecuación que me piden, bueno, porque vamos a igualar a 0 esta expresión, igualar a 0 esta expresión de aquí, es equivalente a igualar el numerador a 0. Esto lo hacemos para ver los puntos singulares. Saco factor común a la exponencial y me queda x más 1 por la exponencial igual a 0. Tengo un producto de factores igualado a 0. La exponencial no puede ser nunca igual a 0, por lo tanto de ahí no voy a sacar ninguna solución, ninguna cisa solución de esta ecuación. En cambio, para la primer factor, x más 1, sí que lo igualo a 0 y me sale x igual a menos 1. Pues bien, x igual a menos 1 es la cisa de un punto singular, puesto que me anula la primera derivada. Pertenece evidentemente al dominio, por eso es punto singular. Si no perteneciese, evidentemente se descartaría esa posibilidad. Y puesto que es un punto singular, un posible extremo relativo, un posible punto de inflexión, y dado que vamos a representar la función en el plano cartesiano, necesitamos las coordenadas, las dos, la cisa, que ya la tenemos, y también la ordenada de este punto singular. Por eso calculamos la ordenada para esta cisa, hago f de menos 1, en la función, sustituyo y me sale el número e. Entonces en el punto menos 1e tengo punto singular. Veremos a ver qué tipo de punto singular tengo ahora, estudiando el signo de la derivada a los lados del x igual a menos 1. Estudiamos en el siguiente paso el signo de la primera derivada. En el dominio de la definición de la función, este dominio, que está formado por dos intervalos, nos va a quedar también subdividido en 3, considerando o a partir o por la cisa x igual a menos 1, que es donde tengo un punto singular. Tengo que analizar el signo de la primera derivada en estos 3 intervalos. Dado que en x igual a 0 no está definida la función, no pertenece al dominio, y dado que en x igual a menos 1 tengo un punto singular. Pues estuve el signo en cada uno de esos 3 intervalos de la primera derivada. Tomo un valor cualquiera del menos infinito menos 1, el menos 2, por ejemplo, valoro la función derivada en esa cisa y me sale negativa. Como consecuencia, la función del enunciado decrece en el intervalo que va de menos infinito a menos 1. Hago lo propio también con la derivada, la expresión derivada analizada en menos 0,5, un punto interior de menos 1, 0. Me sale más positiva y por lo tanto la función del enunciado crece. Hago también un estudio, signo de la derivada. En el intervalo que va de 0 a infinito, tomo un valor, una cisa cualquiera de este intervalo, me sale positiva la derivada, de signo positivo, la función del enunciado crece. Observamos que, como a izquierda del menos 1 decrece y a derecha crece, tengo un mínimo relativo, un fondo de valle, abajo. Vamos, en x igual a menos 1. Un mínimo relativo. En menos 1, que lo hemos calculado antes, menos 1e, tengo un mínimo relativo. Y en el x igual a 0, bueno, pues tengo un punto en el que la función no está definida. Punto de discontinuidad, que sabemos que es asíntota vertical. Y a los dos lados crece. Bueno, aquí pongo los intervalos de crecimiento y recalco que tengo un mínimo relativo en menos 1e. Curvatura de la función. Para estudiar la curvatura debemos calcular la segunda derivada. Debemos derivar esta expresión de aquí. Esta expresión de aquí la debemos derivar de nuevo. Esta es la primera derivada, vuelvo a derivar y obtengo esta expresión de aquí. La segunda derivada sería toda esta. Si esta es la función derivada que tenía antes, primero derivo el numerador. El numerador, pues tengo una suma de dos funciones y además uno de los sumandos es un producto de funciones. Tengo que derivar primero este producto de funciones, la derivada de x es 1 multiplicada por e elevado a menos x. Por lo tanto me quedaría e elevado a menos x más la derivada de e elevado a menos x, que es menos e elevado a menos x, multiplicada por x. Y de ahí obtengo esto de aquí. Y luego derivo el otro sumando. Este de aquí, del numerador, que es menos e elevado a menos x. Este de aquí. Y multiplico por el por el denominador, sin derivar. A continuación ya es menos la derivada del denominador, que es este de aquí, por el numerador sin derivar. Y abajo el denominador, que es x al cuadrado, elevado otra vez al cuadrado. Por lo tanto, x a la cuarta.
es la derivada de un cociente de funciones. Y luego ya aquí nos queda simplificar. Quito paréntesis. Bueno, he simplificado aquí. El primer paso es todo esto de aquí subsumando. Puedo simplificar. Voy a simplificar más bien una única x de este primer sumando, que va de aquí hasta aquí. Simplifico una x de aquí con una x aquí abajo. Y del otro sumando, menos 2x todo esto, simplifico también una x. De ahí que me quede x cuadrado aquí. Y aquí en lugar de una x cuadrada una x. Y de un menos 2x a menos 2. Esa es la primera simplificación. Luego quito paréntesis, se me van estas dos que he puesto en rojos, estos dos términos que he puesto en rojo, y me quedaría todo lo demás. De todo lo demás, pues saco factor común a la exponencial de x, que está multiplicando a cada uno de los tres términos, tres sumandos. He también sacado el signo negativo de este que multiplica menos x cuadrado, menos 2x y menos 2, pues saco el menos para afuera. Bueno, nos queda esta expresión, que es la segunda derivada de la función. La igual a 0 para calcular los puntos de inflexión. Las abscisas de los puntos de inflexión. Igual a 0. Esta ecuación es un producto de dos factores igualado a 0. Evidentemente la exponencial, como siempre, lo vuelvo a recalcar, no puede ser 0, por lo tanto, nunca se puede anular una exponencial. De ahí no voy a sacar ninguna solución. Pero del otro factor igualado a 0 puede ser que sí. Igual a 0 es un polinomio de grado 2, resuelve la ecuación, pero resolver la ecuación no tiene solución real. Por lo tanto, si no tiene solución real, del otro factor igual a 0 tampoco saco ninguna solución real. Es decir, no se anula nunca. La segunda derivada no se anula. No existe ninguna abscisa que me anula la segunda derivada. Por lo tanto, no hay puntos de inflexión. No existen puntos de inflexión. La función no tiene puntos de inflexión. Pasamos a estudiar los intervalos de la función en que, los intervalos de curvatura de la función, si es convexa o cóncava, en qué intervalos. Para ello recurrimos a estudiar el signo de la segunda derivada en los dos intervalos que forman el dominio de la función, estos dos de aquí. Estudio el signo de la segunda derivada, que es esta expresión de aquí, en el intervalo que da menos infinito a 0, primer intervalo del dominio. Tengo un valor cualquiera de menos infinito a 0, menos 1, por ejemplo, valoro la ecuación, la función, la segunda derivada de la función, nos sale un valor positivo, y entonces tenemos que la curvatura de la función, en el tramo que va desde menos infinito a 0, de la función del enunciado, es cóncava. Pasamos a estudiar el otro intervalo del dominio, de 0 a infinito, valoro la segunda derivada en una abscisa perteneciente a ese intervalo y me sale negativo. Eso significa que la segunda derivada toma en todo ese intervalo valores negativos. Eso significa que la función del enunciado es convexa. Entonces los intervalos de concavidad y convexidad. Es cóncava de menos infinito a 0 y convexa de 0 a infinito. Señalo esto, que cuando vayamos a representar una función no es siempre imprescindible estudiar la curvatura de la función. En este caso lo hemos hecho. La función es asimilable, la función derivada, segunda, pero hay veces que estas funciones se nos pueden hacer bastante complicadas y llevarnos bastante tiempo resolverlas, luego al igualar a 0. Por eso este punto, si vemos que la función derivada, en este caso no lo hará mucho, ¿no? Pero si vemos que la función derivada, la tenemos curva derivada, es ya muy compleja, se puede prescindir. Si nos piden representar la función. Otra cosa es que nos piden expresamente que analicemos la curvatura. Lo pongo aquí fundamentalmente porque las segundas derivadas se pueden complicar mucho en algunas funciones. Y debéis intentar representar o esbozar la gráfica de la función sin necesidad de estudiar la curvatura. Se puede prescindir, aunque evidentemente cuanto más información tengamos de la función, mejor a la hora de representarla. Pasamos a representar la función con los datos obtenidos. Hemos obtenido al principio que teníamos una rama infinita cuando x tiende a menos infinito. Es decir, la función se nos dispara hacia el más infinito, hacia arriba, cuando la x tiende a menos infinito. Lo que pasa es que esa tendencia hacia el más infinito es demasiado brusca, pero esto es una rama infinita, no es una asíntota. Si tiráramos para adelante, pues subiría, pero no hay una asíntota. La función
crece muy deprisa hacia el infinito a medida que nos tendemos, hacia medida que la variable independiente tiende a menos infinito. Rama infinita la señalo ahí como la tenemos. El mínimo, el punto mínimo relativo de la función, que está en la cisa x igual a menos 1 y la ordenada y. Representamos las asíntotas verticales, que en este caso en x igual a 0 coincide con el eje y. Tengo una asíntota vertical. Tengo una asíntota horizontal en igual a 0, que coincide evidentemente con el eje x, puesto que es la y igual a 0. Y con estos datos, y observando los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y también las convexidades y las concavidades, y también, esto sí que es verdaderamente importante, es el comportamiento de la función a derecha, izquierda, izquierda, derecha de la asíntota vertical y x igual a 0. Por la izquierda, de 0, la función tiende a más infinito. Tengo una asíntota vertical y tiende a más infinito, pues es evidente que esta rama infinita va descendiendo hasta llegar al mínimo y del mínimo vuelve otra vez a subir hacia el más infinito. Y nos quedará una función, un tramo de función aquí cóncava, que es lo que hemos sacado de conclusión, que desde menos infinito a 0 la función era cóncava. La gráfica de la función desciende hacia el mínimo y del mínimo vuelve a crecer hacia el más infinito, puesto que hemos dicho que el límite de la función cuando nos acercamos a 0 por la izquierda tiende a más infinito. La función evidentemente no está definida en x igual a 0 y también tenemos otra información que por la derecha de 0 la función tiende a menos infinito, o sea, la función vendría de por aquí. La función se acercaría a menos infinito por la derecha de 0. Y aquí tenemos luego una asíntota horizontal, lo cual nos quiere decir que la función se va a acercar, cuando x tiende a más infinito, se va a acercar indefinidamente a la asíntota horizontal sin llegar nunca a cortarla. Se va a acercar infinitamente a 0. O sea, se va a acercar sucesivamente al eje x. Además sabemos que en este tramo de aquí la función es convexa. En todo el tramo que va desde 0 a infinito. Tenemos también que es creciente. Por lo tanto, con esas informaciones, con esos datos, la función sería convexa, crece por la derecha de 0. La función vemos que tiende a menos infinito. La función luego tiende a acercarse. Aunque parezca que va superpuesto aquí, no es así, sino que tiende a acercarse sucesivamente al eje x sin llegar nunca a cortarlo. Y aquí parece igual, parece que la función se superpone a la asíntota vertical, no es así. Bueno, aquí está dibujado con el GeoGebra y la representación pues sería esta. Pero son funciones que tienden a acercarse sucesivamente a sus asíntotas horizontal cuando x tiende a más infinito y vertical cuando x tiende a la derecha de 0. Y la representación gráfica sería esta de aquí. Vemos que es convexa la curva. Evidentemente, si vemos que como hemos comprobado, que de 0 a infinito la función es convexa, la función no puede saltar por encima de la asíntota y luego acercarse a 0 por arriba. Hay funciones que eso lo pueden hacer. Pero para que ocurriese eso, nuestra función sería convexa y luego cóncava. Y aquí vemos que no. Hemos observado que la función, además, pasaría también a ser decreciente. Pasaría de crecer, si pasa por encima de la asíntota horizontal, para luego decrecer. Y hemos visto que no, que de 0 a infinito nuestra curva es creciente siempre. Y hemos visto también que de 0 a infinito es convexa. Si ocurriese que esta función asciende por aquí, salta por encima de la asíntota horizontal y baja posteriormente a la asíntota horizontal, los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función serían otros y la convexidad también sería otra. Y la concavidad pasaría de ser convexa a cóncava, puesto que subiría y luego empezaría a bajar y ya mostraría una curvatura cóncava. Por ese motivo, la forma de la función solo cabe la posibilidad de que sea esta, teniendo en cuenta las asíntotas vertical y la horizontal, que nos aportan una enorme información acerca del comportamiento de la función. La rama infinita también nos aporta cierta información. Aquí está dibujada con el GeoGebra y nos marca esta curvatura, pero
Si lo dibujáramos a mano alzada, sin tener esta información, sin hacerlo con ordenador, bajaría por aquí la función, llegaría al mínimo, y de aquí sería hacia el más infinito. Haríamos una curva a lo mejor más abierta, da igual, pero al final, bueno, la representación de la gráfica, del enunciado, de la función del enunciado era esta de aquí.